todos. Bueno, tengo el honor de compartir acá con Álvaro Sánchez esta exposición, que es un tema bastante emergente, ¿no? El tema de la innovación, que es el tema que nos está moviendo hoy día en toda esta sociedad que estamos construyendo, y está enfocado a cómo podemos nosotros mantener sostenido una innovación. Entonces, nos hemos preparado para que Álvaro va a hacer la exposición y yo voy a tratar un poco de ir complementando algunos conceptos que se va a ir virtiendo dentro del desarrollo de la exposición de Álvaro. ¿Tenemos cuánto tiempo? 45 minutos. 45 minutos, ya. Muchas gracias. A ver, buenas tardes con todos. Vamos a dar paso a la exposición sobre la gestión para una innovación sostenible. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es un poco el contexto en el que se realiza este trabajo. En realidad el contexto tiene parte del estado del arte y un poco de la realidad problemática en la que nos encontramos en el país. Lo siguiente es la innovación y posteriormente una definición de gestión de la innovación. ¿A qué se refiere? Modelos de gestión de innovación que se han desarrollado en el mundo. Y finalmente la propuesta que estamos haciendo, que son laboratorios de prospectiva para la innovación sostenible. ¿Sí? Bueno, terminamos con conclusiones y recomendaciones, ¿no? Bien, esta es una investigación de María del Pilar Piqué del año 2015, una argentina, donde determina que el Sistema Nacional de Innovación y la Planificación de los Subsistemas de Capital debería constar de 3 niveles. En el primer nivel está la Unidad Generadora de Innovación, que es una organización empresarial y en algunas oportunidades no necesariamente empresarial. En el segundo nivel se encuentra ya una organización empresarial inmersa en una red de organizaciones empresariales o organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Es decir, hay una relación de convivencia, de transmisión y de compartir conocimiento y de ideas. Y el tercer nivel es cuando ya tenemos un conjunto de políticas establecidas, ¿no? Ya hay un marco general para que este sistema pueda desarrollar la innovación. El segundo punto que vamos a ver respecto al contexto se refiere a nuestra realidad. El primer Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de Investigación del 2016, que realizó el CONCITEC, arroja datos interesantes. Primero, ¿cuánto del PBI gastamos en innovación? ¿Cuánto invertimos? No gastamos, sino ¿cuánto invertimos? Como pueden ver en el gráfico, el Perú está en último lugar entre todos estos países que han sido evaluados, donde el promedio de América Latina es 0,75 del PBI al año 2015 y el promedio OCDE es de 2,38, ¿sí? Donde el Perú tiene 0,08% de inversión en innovación. Estamos a la cola. Un dato curioso es este, ¿no? La Alianza del Pacífico en promedio tiene 0,30. Es decir, prácticamente 4 veces lo que el Perú invierte. Y en América Latina, obviamente, casi 10 veces más. El segundo dato relevante es la cantidad de investigadores que tenemos por millón de habitantes. Otra vez el Perú está a la cola. Tenemos 200 investigadores por millón de habitantes. Y este número en realidad también es relativo, porque se ha tomado en consideración los inscritos en el Registro Nacional de Investigadores, que como bien se sabe, no necesariamente cumple con los estándares de un investigador de nivel mundial, ¿no? A diferencia de Brasil, por ejemplo, que tiene 2.500 investigadores por millón de habitantes. Chile, que es el que está mejor ubicado en Sudamérica en temas de innovación, inclusive el mejor ubicado en Latinoamérica,
tiene 1.400 investigadores con presupuesto de investigación por millón de habitantes, ¿no? Y el Perú tiene solamente 200 investigadores por millón. Luego tenemos el índice global de innovación, que lo evalúa la Universidad de Cornell, ¿sí? Podemos ver en este cuadro que el Perú ubica la posición 70, mientras que Chile tiene la posición 46, Costa Rica 53, México 58 y así, como ven en el cuadro, ¿no? Es decir, estamos bastante rezagados, solamente le ganamos a Argentina. Y acá hay un dato curioso para la reflexión, ¿no? ¿Por qué Brasil solamente está en una posición por encima que nosotros cuando tienen 1.200 investigadores, creo que era, no me acuerdo bien? Sí, 2.500 investigadores por millón de habitantes, ¿no? Es un tema para investigar en realidad, no lo voy a discutir en este momento, pero es para evaluar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? En el caso de Perú, ESAN hace una evaluación en el año 2017, el doctor Manuel Sosa, ¿y qué es lo que dice, no? Lo que dice es que en capacidad de innovación hemos crecido, pero sin embargo no hemos obtenido resultados. Y en desempeño innovador hemos caído. ¿Por qué? Porque hay una dispersión del enfoque. No tenemos un foco, no tenemos un horizonte hacia dónde o sobre qué invertir, ¿no? Simplemente estamos tratando de generar la ola de innovación y dividimos ese esfuerzo en todas las áreas posibles, ¿no? Debilitando así el impulso que podríamos darle o generar en este esquema. Thierry Bessant nos dice, me pareció interesante poner esto, que la innovación es un proceso de creación de valor a partir de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay innovación si no podemos transformar este cúmulo de nuevas ideas que puede generar un investigador o cualquier persona creativa, mientras que no este cúmulo de ideas no generen un valor económico. Y además nos indica que para generar innovación lo principal es tener la capacidad de gestionar recursos. Otra vez Thierry Bessant hace una clasificación de la innovación, ¿no? Un poco tratando de explicar la naturaleza de las innovaciones, cómo son y cuáles son sus características, ¿no? Y él nos indica de que hay innovaciones a nivel de componente y a nivel de sistema. Y por otro lado, hay innovaciones incrementales y hay innovaciones de cambio radical, ¿no? Cambio de paradigma total, ¿no? Luego, Coffin y Mitchell, en el 2017, nos indica de que tiene 5 componentes. Uno es la introducción de un bien nuevo o de mayor calidad al que se encontraba en ese momento en el sistema. El segundo componente son los nuevos métodos de producción para una rama específica de la industria. ¿Esto qué quiere decir? Que el método de producción de algo de innovación podría ya existir, pero está enfocado a una rama A, por decir algo, y ese mismo método puede ser utilizado de repente en otra especialidad que no se preveía con anterioridad. El tercer componente es la apertura de nuevos mercados, ¿no? Aquí estamos viendo el tema de Océano Azul, por ejemplo, ¿no? Cómo generamos nuevos mercados. El uso de una nueva fuente de suministro, esto no solamente tiene que ver con logística, también tiene que ver con energía, tiene que ver con recursos, tiene que ver con conocimiento, etc. Y el quinto componente son las nuevas formas de competencia, generan reestructuración de un sistema, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si se cumple los 4 parámetros o los 4 componentes previos, generalmente el sistema muta, cambia, se transforma por la naturaleza misma del impulso de lo que se está generando. Uy, acá hubo
un pequeño error. Bueno, del mismo modo también nos muestra de que la innovación tiene 3 fases. La primera fase es la fase de generación de nuevas ideas, donde, no sé, bueno, muchos de nosotros habrán leído 6 sombreros para pensar de Bono, ¿no? Perdón. Donde lo que nos indica precisamente es que para generar una innovación es importante lanzar a la mesa todas las ideas que vengan a la mente. No importa si son buenas, son malas, son criticables, rectificables, etc. Todas las ideas en el momento de generación de un inicio son buenas lanzarlas, ¿no? Y ese sería este momento de acá. Y en esta primera fase habría una evaluación de esas nuevas ideas para elegir las mejores ideas, ¿no? Que sería la segunda fase. Aquí hay una evaluación de conceptos, de teoría, etcétera, y de esta evaluación algunas van a salir de ese sistema de evaluación y otras posiblemente hagan una reinserción en el sistema para volver a reevaluar en otro momento, ¿sí? Y la tercera fase es la fase de implementación. ¿Cómo llevamos esas nuevas ideas de innovación al mercado, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar valor de esas ideas? Obviamente lo que va a resultar son nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio, que también es la definición de OCDE para innovación. Esto me pareció bastante interesante tener en cuenta la definición de gestión de innovación que hace el gobierno de Navarra. Esta es una definición del año 2008, o sea, hace 10 años, a pesar de ser un poquito antiguo, es una idea bastante concreta, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que es la organización y dirección de recursos para la generación de ideas, básicamente eso, ¿no? Para la generación de nuevas ideas que generen valor. No basta simplemente con generar ideas, sino que además hay que ayudarlas a que se conviertan en un valor. Y también define 5 bloques, ¿no? Como parte de la gestión de la innovación, ¿no? Que es la fase de innovación, el involucramiento de las áreas funcionales, es decir, no puede haber innovación si es que todo el sistema organizativo no está involucrado en ello, ¿no? No funciona cuando solamente un área innova y el resto del sistema sigue en sus mismos paradigmas, ¿no? En los paradigmas del pasado, ¿no? Entonces, para que exista este ciclo de impulso de la innovación, todas las áreas tienen que estar comprometidas. La visión de la alta dirección siempre es importante, es como cuando uno plantea un plan estratégico, ¿no? Si la alta dirección no está, no ha apropiado el plan, no ha partido de ellos, ese plan podría ser muy bonito en el papel, pero a la hora de aplicarlo, cualquier cosa se va a hacer y no se van a obtener resultados. Lo mismo pasa con la innovación. El otro tema es la investigación sobre tendencias, porque obviamente son factores que van a incidir en la generación de la innovación. Si se le va a poder dar valor o no se le va a poder dar valor en el futuro. De nada vale investigar sobre algo que no me va a generar valor, porque ya dijimos, la definición de innovación no solamente termina en la generación de nuevas ideas, sino en la generación de valor a partir de esas nuevas ideas. Sí, que se llama la vigilancia e inteligencia competitiva, ¿no? O sea, hoy en día tenemos mucha información, gran cantidad de información, están los hipertextos, los big data. Entonces, dentro de esa gran cantidad de información hay un subyacente de conocimiento, pero mucho de ese conocimiento es tácito. Entonces, ¿cómo hacer de que ese conocimiento tácito se pueda poner nosotros en valor? Entonces, para eso hay técnicas y hay tecnologías para hacer vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva. Entonces, surge una nueva postura, en este caso de los gestores del conocimiento, de los innovadores, ante una realidad, ¿no? Una actitud llamada proactiva, ¿no? Una actitud que implica de que somos responsables de nuestro propio destino y por lo tanto tenemos mucha riqueza de información que hay que procesarla. Entonces, el concepto tradicional de biblioteca, bueno, cae y surge otro nuevo concepto, ¿no? De cómo hacemos entonces de que, por ejemplo, identificamos los portadores de futuro. ¿Cómo podemos hacer para poder identificar
a los grupos de interés, a los stakeholders que en algún lugar del planeta están elaborando justamente proyectos similares o posiblemente complementarios a lo que nosotros estamos desarrollando. Porque hoy día la innovación no solamente tiene mercados locales, sino tiene mercados globales. Entonces tenemos que nosotros tener una visión un poco más proactiva, pensar que no somos parte solamente de un biorrio, sino de una, digamos, de una globalidad, ¿no? de un territorio, de un sistema planetario, ¿no? Entonces, ese es el nuevo concepto que entra detrás de todo eso, ¿no? Gracias, Edwin, por el esclarecimiento de la idea. Y finalmente, la necesidad de un marco de trabajo para la gestión de la innovación, ¿no? Si no tenemos un ambiente adecuado de desarrollo e innovación, no se va a poder conseguir mucho, ¿no? Luego pasamos a los modelos de gestión de la innovación que se han dado en el mundo, que hemos podido evaluar. Y el primero obviamente es el del gobierno de Navarra, que data del 2008, que divide en 4 bloques su modelo de gestión, ¿no? La dimensión estratégica, la identificación de ideas para desarrollar los proyectos y la explotación de los resultados, ¿no? En concreto, ¿qué es? Simplemente crear el ambiente sistémico para poder hacer innovación, generación de ideas, el desarrollo de las mismas y el implementarlas o llevarlas al mercado de acuerdo a su generación de valor. Luego tenemos el modelo chileno del sector público, que principalmente lo que aplica es la co-creación, ¿sí? E impulsa estos 4 métodos de trabajo. Los laboratorios de innovación, el design thinking, que lo que busca es conocer la necesidad del usuario final del producto en las condiciones que lo requiere. La colaboración local, esto implica de que puedo adaptar algunas soluciones parecidas para localidades similares. Y las visitas abiertas y guiadas, o el método face to face, para poder reconocer la verdadera problemática que quiero enfrentar. Luego tengo el modelo del Parque Científico de Innovación Social de Colombia, del año 2016. Básicamente lo que dice es que para lograr una transformación en las comunidades, debo desarrollar soluciones. Y estas soluciones deben estar articuladas con los diferentes actores sistémicos. Esto dentro de un sistema de gestión social del conocimiento, ¿no? También nos indica de que consta de 3 procesos el modelo de gestión: la creación del conocimiento, la aplicación y la apropiación social del conocimiento. Esto es similar al modelo de Navarra, ¿no? La generación de la idea, el desarrollo de la idea y la apropiación por el usuario de la innovación. En este modelo lo que surge es este nuevo concepto que hoy día está en boga, la gestión del conocimiento, ¿no? Hoy día no solamente es importante que se cree conocimiento, ¿no? A través de una patente, a través de una invención, porque hay muchas patentes que pueden estar registradas, pero si no llegan al mercado no tienen impactos sociales. Entonces tenemos que gestionar ese conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese conocimiento no llega a la sociedad? Entonces ahí nos dice este modelo de que la innovación no tiene una base científica, sino tiene una base económica. Entonces, no tenemos cultura financiera. Es decir, los científicos, los investigadores, los que crean conocimiento, si bien es cierto, pueden tener mucha creatividad, mucho conocimiento de los fenómenos que están manejando y las tecnologías que pueden desarrollar para poder aplicarlos, pero lo que está faltando es cómo eso ahora lo pongo en valor. Cómo hago un modelo de negocios, cómo hago una propuesta de valor de tal manera que pueda llegar a la sociedad y genere impactos, lógicamente, para el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es necesario generar otro modelo, ¿no?, de gestión, y es gestión del conocimiento. Entonces, hay muchos modelos de gestión de conocimiento que están surgiendo. El que yo trabajo con una profesora de la Universidad Unisul de Brasil es el modelo de Nonaki, Takeuchi y Washburn, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? El conocimiento solamente está en la cabeza de las personas. El conocimiento no está en los libros, no está en internet, está en la cabeza de la gente.
Entonces la gran pregunta es, ¿y cómo saco ese conocimiento de la cabeza de la gente? Entonces ese conocimiento hoy día se tipifica como un conocimiento tácito, que es bastante complejo. No todos tenemos la habilidad de transferir ese conocimiento. Entonces, de acuerdo al modelo Nonaki Takeuchi, se plantea, ¿no?, un ciclo helicoidal de generación de gestión del conocimiento. Primero viene la socialización. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en estos momentos, estamos socializando con ustedes. Estamos un poco transfiriendo las ideas que tenemos, pero todavía no están ustedes apropiando ese conocimiento. Entonces, yo transfiero, y cuando les dejo esta diapositiva, esto es conocimiento explícito, es todo lo que he podido yo reflexionar, lo he puesto en unas diapositivas. Ustedes lo pueden leer muchas veces y posiblemente eso les va a interesar a ustedes, les va a generar una curiosidad y posible algún interés de seguir profundizando en la investigación. Entonces, estamos nosotros externalizando el conocimiento. Luego de eso, ustedes dirán, bueno, quiero preguntar sobre este punto o el otro punto, no está claro, no se me hace muy evidente. Entonces empezamos a combinar conocimiento. Eso se llama, ¿no?, cómo combinamos conocimientos en función de ir generando lo que se llaman los clústeres. Entonces, estos clústeres son los que van a ir apropiando el conocimiento. Entonces, cuando esto se desarrolla, por ejemplo, eso es lo que pasa en Gamarra, ¿no? En Gamarra mucha gente se reunieron, pero empezaron copiando, ¿no? Había un creativo, por ahí sacaba un modelo, otro lo miraba y tenía habilidades, tenía destrezas para hacer eso mismo y lo copiaban. Pero la copia no era solamente por la copia, era con impactos en el mercado, ¿no es cierto? El mercado respondía, los compraba. Entonces se genera una gran dinámica de combinación de conocimiento y eso trae consigo una formación de muchos pequeños negocios y se pone un clúster. Entonces se forma un lugar geográfico donde se gestiona el conocimiento de manera muy dinámica. Y luego, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se apropia el conocimiento. Entonces, un nuevo conocimiento. Porque ese conocimiento ya genera un know-how, es una manera de hacer cosas, ¿no?, de manera muy particular. Ese es el nuevo conocimiento. Pero ese nuevo conocimiento no va a tener también sostenibilidad en el tiempo si es que nuevamente no lo socializamos, no lo externalizamos, no lo combinamos. Y eso es lo que se conoce como el helicoide del modelo Nonaki Takeuchi. Entonces, es una gestión permanente y continua de este conocimiento. Y para eso tiene que haber órganos facilitadores. Por ejemplo, yo trabajé un poco apoyando a los CITE, los Centros de Transferencia Tecnológica. Entonces, vimos por conveniente poner un CITE, por ejemplo, en Gamarra, que es el CITE de confecciones. Por ejemplo, por muchos años yo tengo un negocio referido al tema del pisco, igual en Ica hicimos un CITE. Pero ¿qué cosa era el CITE? El gobierno, a través del Ministerio de la Producción, nos daba un apoyo para que los pequeños empresarios, ¿no?, empiecen a desarrollar nuevos aportes. Por ejemplo, a nosotros nos salió una patente, un secreto industrial que tengo, ¿no? Es el industrializado, se vende ya en una botella industrial y hemos estabilizado para que el equilibrio de los multicomponentes que tenga no se descomponga, porque ese es el gran problema. Ahí está la innovación. Ya lo hemos puesto en el mercado, y estamos más de 15 años en el mercado y con bastante impacto. Pero miren, aquí también, ¿qué decidimos? No patentarlo en este caso en el Indecopi. ¿Por qué? Porque veíamos que había mucho riesgo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad también de desconfianza, ¿no? Hay mucha corrupción en nuestro país. Entonces dijimos, vamos a hacer un secreto industrial. Entonces, en un notario depositamos todo el know-how del conocimiento y se tiene hasta ahora. Felizmente, no se imagina la presión que hemos tenido de diferentes actores, ¿no? Felizmente hasta el momento eso se mantiene. Entonces, son cómo tú gestionas tu conocimiento. ¿Ok? Complementar. Sí, interesante la explicación que ha dado Edwin. Nosotros vamos a continuar, porque si no nos va a ganar el tiempo. Este quizás sea el modelo más completo, ¿no? El generado por el VTT de Finlandia, por el equipo del amigo Popper. ¿Sí? Es un marco de evaluación, de evaluación y gestión de la innovación sostenible. ¿Sí? Y tiene toda una ruta de trabajo, ¿no? Una ruta de 5 pasos, ¿no? El primer paso es la exploración y la pertinencia de la innovación, que implica la identificación de innovaciones, políticas, es decir, revisar el estado del arte, qué hay, qué no hay. El paso 2 es hacer un análisis y evaluación por multicriterio, es decir, priorizar según las necesidades, ¿no?, de acuerdo a la problemática.
El paso 3 es hacer un análisis y evaluación de problemas críticos. Obviamente, después de hacer una priorización, hay que hacer una evaluación de cuáles son esas innovaciones que realmente generan valor y podrían ser explotables. Finalmente, hay una gestión de asesoramiento multinivel que implica el desarrollo de esas innovaciones y al final una gestión de planes de acción, ¿no? Esto ya es cómo lo aplica hacia el mercado, cómo hace para que el sistema en general lo apropie, ¿sí? Luego, este modelo además nos muestra de que hay 7 tipos de innovación, ¿no? De producto, de servicios sociales, organizacionales, de formas de gobierno, el sistema en sí y finalmente de cómo se vende, ¿no? Cómo le das valor a ese producto, ¿sí? También define 10 grupos de actividades para llevar a cabo la gestión de la innovación, que tienen que ver con el impulso, la revisión, los recursos, movilización o intercambio, eso es decir, compartir conocimiento, la aptitud y actitud, el grado de expertise de los expertos, los elementos catalizadores, el fomento, la transformación y finalmente cómo hacemos sostenible todo este ciclo. Esto de acá, este cuadro, es la explicación del esquema anterior. El que quiera leer la publicación final va a encontrar este cuadro para que pueda comprender un poco más qué implica cada una de esas actividades. Y llegamos al modelo de Morales, propuesto por ESAN para la gestión de innovación para los gobiernos locales del Perú. O sea, esto es lo que tenemos en el Perú, es lo que se ha desarrollado en el Perú, es lo único que hay en gestión de la innovación. ¿Y cómo define su modelo de gestión de la innovación? Lo define en 3 pilares. El primer pilar, gestión del conocimiento, que ya lo había explicado Edwin previamente cuando vimos otro modelo, me parece que el modelo colombiano. Los factores que promueven la innovación y la adaptabilidad al entorno y al contexto cultural. ¿Eso qué quiere decir, no? Como este modelo está asociado a los gobiernos locales, tiene que ver mucho con temas culturales, ¿no? El sistema cultural de ciertos espacios geográficos va a determinar si apropia o no apropia algún tipo de innovación. Y definen 7 pasos, ¿no? La generación de la idea, la propuesta seleccionada, propuesta desarrollada, es decir, el prototipo, ¿no? La adopción, la apropiación, la puesta en marcha cuando ya está la implementación en el mercado, la sostenibilidad, que no solo sea algo efímero, y obviamente el monitoreo y evaluación, ¿no? Finalmente, la propuesta que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? Laboratorio de prospectiva para la innovación sostenible. Y esto tiene que partir con una conclusión a la que llegue el equipo de investigadores de Sokolov, un investigador ruso, que a principios de este año, febrero me parece, publicó este estudio relacionado a los BRICS, donde determina, esto es algo muy importante, que todos los países que están en desarrollo, o que se consideran desarrollados, o que tienen gran nivel de desarrollo en proceso, han hecho análisis prospectivos sobre las variables claves en temas de innovación y tecnología, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, es un hecho que prospectiva sí o sí tiene que ser considerado para poder tener resultados de futuro y que sean sostenibles en el tiempo. Bueno, a partir de acá, esta parte lo va a explicar Edwin, va a complementar con la propuesta. Sí. Sí. Bueno, mire, en este modelito que lo estamos implementando en la Universidad Nacional de Ingeniería, consiste en lo siguiente, ¿no? O sea, cómo cambiar el paradigma tradicional que tienen nuestros, por ejemplo, estudiantes que tienen, como ustedes saben, el desarrollo del pensamiento científico, ¿no? Entonces, el pensamiento científico, ¿qué es lo que desarrolla? 3 cosas básicamente, ¿no? Buscar que sean objetivos, por eso los ingenieros tratamos siempre de ser muy directos, muy objetivos.
El otro, ser sistemáticos, saber procesar información en volúmenes, por eso también llevamos cursos de computación, programación, para procesar información en gran cantidad. Y el tercero, ser razonables, ¿no? Pero ahí en ser razonables sí tenemos algunas debilidades. Por ejemplo, en la universidad no nos desarrollan las habilidades blandas. Es decir, por ejemplo, esa habilidad de saber comunicar, esa habilidad, por ejemplo, de ser asertivos, esa habilidad, por ejemplo, ¿no?, de trabajar en equipo, esa habilidad del liderazgo. Entonces, si no tenemos esos complementos, que es el saber ser, la parte ontológica, entonces ese científico puede ser un científico brillante pero aislado, ¿no?, desorientado, ¿no?, un científico totalmente, posiblemente, ¿no?, poco comunicativo. ¿Y cuántos tenemos de estos científicos? Y son muy buenos. Entonces, ahí yo creo que se necesita, ¿no?, complementar la formación. Entonces, eso implica ir pasando del pensamiento científico, ¿no?, al pensamiento estratégico y al pensamiento complejo de Edgar Morin, por ejemplo, que lo relata. Entonces, ahora, ¿por qué es importante? Mire, con este ejemplo se puede demostrar. En el mercado, en la realidad, nosotros vamos a tener siempre, por ejemplo, ¿no?, productos actuales y productos potenciales. Es decir, ¿cuáles son esos productos actuales que tienen mucha vigencia en el mercado? Y lo vamos a ir identificando, por ejemplo, hoy día los celulares. Pero estos celulares no es que han nacido hoy día de la noche a la mañana. Esto se fue ya, ¿no?, analizando, se fue investigando hace muchos años. Pero la pregunta es, ¿no?, ¿y por qué nosotros no vimos esa oportunidad de hacer celulares? ¿Por qué no lo vimos? ¿Qué faltó? Entonces ocurre lo siguiente, ¿no? Tenemos mercados actuales y mercados potenciales. Por ejemplo, acá en el Perú nosotros no tenemos una dependencia, ni pública ni privada, de hacer, por ejemplo, esto que se llama vigilancia tecnológica, de hacer monitoreo, por ejemplo. No tenemos. Entonces, esto de los celulares ya estaban ocurriendo en muchos centros de investigación en diferentes lugares del mundo. Si nosotros hubiéramos tenido, por lo menos, hubiéramos sido seguidores de tecnología, posiblemente ese conocimiento nosotros lo hubiéramos apropiado con anticipación. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? Ahora la brecha de conocimiento es muy grande. Para poder alcanzarlos realmente, ¿no?, va a pasar otros 200 años, así como estamos ya llegando a los 200 años. Entonces, ¿qué faltó a la gente para el Perú? Una agenda prospectiva de ciencia y tecnología. No tenemos, ¿no? Corremos como locos haciendo investigaciones con lo poco lo que tenemos, pero no sabemos a dónde llegar. Entonces, si no tenemos ese horizonte de mediano o largo plazo, entonces, créame, por más creatividad que somos, y los peruanos lo hemos demostrado, acá ningún peruano se muere de hambre, todos somos muy creativos. Pero ¿cuál es el gran tema? Solamente trabajamos para la sobrevivencia. No estamos viendo el compartir la abundancia, el compartir la riqueza. Y eso es un tema de modelo mental. Es la pésima educación que tenemos en este país. No estamos educando a nuestra gente, ¿no?, para la prosperidad. No estamos educando a la gente para la riqueza. Aquí se castra al que es ambicioso. Porque se entiende, tener mucho dinero es sinónimo de ser mafioso o de ser delincuente. Entonces, no tenemos formaciones claras. Entonces, por eso que cuando hay productos nuevos que surgen en el mercado, entonces, ¿eso qué trae consigo? Nos trae riesgos, nos trae miedo, nos da una serie de, digamos, de poca data. Por eso es medio borroso, es el nivel 2, hay alto nivel de riesgo. ¿Qué quiere decir eso en tus productos potenciales con mercados actuales? Por ejemplo, en estos momentos ya tenemos la inteligencia artificial, ¿no? El Curiosity, que está en Marte, en estos momentos tiene la inteligencia artificial de un niño más o menos de 2 años y medio. O sea, tiene poder de autonomía, tiene una capacidad de autonomía, pero nosotros acá no lo entendemos. La mejor academia de la universidad simplemente no sabe lo que está pasando en el mundo. Entonces, y de eso no es que no hay información, hay mucha información. El tema es que nuestras prioridades, nuestra visión está en otra cosa. Estamos pensando siempre en seguir explotando recursos naturales. Estamos pensando siempre, ¿no?, que tenemos que resolver problemas urgentes. Pero no estamos viendo lo importante. Pero ¿dónde está el gran problema que se genera con esta actitud? Los problemas importantes se nos vuelven estructurales. Por ejemplo, estos problemas de la corrupción ya se veían desde muchos años atrás. Miren, el año 2004 nosotros hicimos un estudio con la Universidad del Millennium de lo que se llama seguridad humana, y ahí sacamos que esto de la corrupción estaba totalmente ya visto, pero ningún político
ningún ni institución rectora nos hicieron caso y siempre el estudio se quedó ahí. Y hoy día estamos justamente viendo la realidad de todo eso, lo que no pudimos ver. ¿Por qué? Porque nos da riesgo, nos da miedo. Tenemos muchas cosas que todavía no hay datos. Ese es el problema. Con pocas datos no sabemos tomar decisión. ¿Y eso es por qué? Porque nuestra pésima educación que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos capaces, por ejemplo, de ver productos actuales en mercados potenciales, miren, yo les voy a contar una experiencia personal. Yo decía, ¿por qué el negocio del pisco es un mercado doméstico? Porque es pequeñito. No sé si ustedes recordarán, hace muchos años solamente se vendía por hacho, pero unos piscos adulterados. ¿Por qué? Porque veíamos precio. Entonces nosotros dijimos lo siguiente, ¿no? Hay que hacer un pisco de calidad. Y lo que cueste el mercado. Bueno, si no nos compran acá, nos comprarán en el extranjero. Y eso hicimos. Hicimos en la vendimia, hicimos una muestra del pisco sour, el pisco también ¿cómo se llama?, de Huarango, que es el pisco a la garrobina, y pisco con uña gato, yo le llamé piscuña, y pusimos nuestra muestra, y resulta pasaron por ahí unos belgas, probaron nuestro pisco sour y se encantó, y me dijeron, ¿cuánto tienen de eso? Teníamos 4 cajas que habíamos preparado, de manera todavía artesanal, ¿no? Y nos dijeron, compramos las 4 cajas, y vamos a evaluar a ver si... ¿Quién eran estos representantes? Eran, digamos, es la tienda, es una tienda, un mall parecido aquí a Totus, en Bélgica. Probaron el producto, en menos de 15 días nos dan una carta fianza para que nosotros le vendamos 44 cajas de pisco sour. Y créanme, nosotros no tenemos la tecnología para hacer eso, porque todo lo hicimos con licuadoras. Entonces, cuando nos viene ya el dinero, nos viene ya el pedido, tuvimos que alquilar licuadoras de todo Ica, ¿no? Y se generó, no se imagina, ¿no? Recién ahí empezamos a pensar, oye, hay que diseñar un nuevo equipo para poder hacerlo del pisco sour. Recién empezamos a pensar cómo va a ser la caja, cómo vamos a exportar el volumen de producción, y no sabíamos. Entonces tuvimos que hacer alianzas estratégicas. Fue una empresa ahí, Surnor, felizmente estaba haciendo un container de exportación de productos no tradicionales de la zona de Ica. Y nos sumamos a ese y llegó nuestro producto a Europa. Y resulta que nos dicen, mira, de las 44 cajas que ustedes nos han enviado, 22 cajas pasan, pero las otras no pasan. No estaban con las normas de calidad. Entonces tuvimos que correr y nos exigían sello de calidad que sea un producto saludable, un producto ecológico, que corran la norma HACCP, ¿no? Entonces, para nosotros era nuevo, tuvimos que tomar esas nuevas reglas que exige el mercado y felizmente lo logramos. Hasta ahora estamos exportando, ¿no? Entonces, atreverse. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cómo nos atrevemos? Eso es lo que se llaman, ¿no?, los mercados potenciales. Fíjense, los chinos, ¿cuántos chinos tenemos? Son más de 1.300 millones de chinos. Hay 46 millones de genios. Imagínense lo que significa China. Entonces, nosotros no estamos mirando ese potencial de mercado. ¿Por qué? Porque se nos genera incertidumbre. Uy, hablar chino, a ver, pues, ¿qué es eso? Pues no, es un idioma pues que no está en nuestra imaginación, ¿no? Y eso es un tema educativo, ¿no? ¿Cómo nos han formado? Nos han formado para ser temerosos, para saber comprar, pero no saber vender. Y entonces, si tenemos ese modelo mental en la vida, va a ser fácil de poder salir al mercado. Entonces, para eso hay cajas de herramientas. Es la prospectiva. La prospectiva es una de las herramientas poderosas que nos permite manejar la incertidumbre. Eso quiere decir con datos cuantitativos, es decir, por ejemplo, con datos que la innovación nos da, que son básicamente información de mercado, informaciones económicas. Entonces yo como científico, ¿cómo puedo trabajar con esos datos? Entonces cuando yo veo, pues, no sé, por ejemplo, querer calcular un TIR, un BAN, como científico simplemente digo, eso no va conmigo, ¿no? Ahora, por otro lado, no sabemos trabajar en equipo, porque el que sabe hacer seguro el BAN, el TIR, o el que sabe de marketing, tampoco se relaciona con el que está sacando el nuevo producto, el investigador, el científico. Entonces cada uno anda por su propio destino y estamos totalmente descontextualizados de lo que está pasando en el mercado. Y eso nos genera una alta incertidumbre. Y para eso justamente la prospectiva entra en acción. La prospectiva es una ciencia, es una disciplina que surge de hacer el diseño de escenarios de futuro. O sea, ¿cómo yo me
no es proyectarse. ¿Cómo yo me imagino ese futuro deseado, por ejemplo, al año 2030 del Perú? ¿No? ¿Cómo será la sociedad? ¿Cómo será la educación? ¿Cómo será la economía? Me imagino, y en eso tenemos capacidad. Y para eso tenemos que unirnos, tenemos que integrarnos, ¿no? Eso se llama los stakeholders, los grupos de interés tenemos que unir. Por ejemplo, sociedad civil, por ejemplo, poder político, por ejemplo, ¿no? Los empresarios. Por ejemplo, el día de ayer yo estaba en el Congreso de la República publicitando este evento. Estaba solo. Nuestras autoridades no están en su agenda, están en su agenda otras cosas tradicionales, ¿no es cierto? ¿No? Hoy día en la universidad he estado haciendo otra actividad porque es la academia. ¿Y qué es lo que descubrí ayer? Mira, le voy a comentar lo que pasó ayer. Se estaba discutiendo la ley que le llaman la ley Mulder, de la ley de la publicidad estatal, ¿no? Y empezaron, bueno, a discutir los abogados y ya hubo una polémica. Ya, bueno, ustedes conocen a Mulder, es muy polémico, ¿no? Y resulta que yo estaba hablando con el presidente de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y le hablé de la ley de Moore. Entonces conversamos un rato y cuando él hace alocución a la sustentación, por qué la ley tenía características no constitucionales, entonces hace uso del concepto de la ley Moore, pero está totalmente equivocado. Créeme, levanté la mano, digo, la ley de Moore no dice eso, señor, con todo el respeto que usted se merece, ¿no? Entonces, la pregunta es ahí, ¿no? ¿Cuántos académicos estábamos en esa reunión? Yo caí ahí por casualidad. No están las universidades. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen leyes muchas veces, ¿no? Totalmente fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, hay otra ley que en la Comisión de Transportes y Comunicaciones están elaborando para ponerle un impuesto a Uber por este tema de los taxis. Pero, ¿dónde está Uber? Es un cloud computing, está en la nube. Entonces, están que lo buscan, ¿no? En algún lugar que tenga sus oficinas. La SUNAT no lo encuentran porque dice que no ha pagado impuestos, ¿no? Entonces, no estamos viendo las tendencias, no estamos viendo cómo se está generando una nueva economía. Uber ha generado una nueva forma de economía, ¿no? Y por ejemplo, en Uber ya no se utiliza ya las monedas, los billetes, se utiliza, todo es plástico. Entonces, y nosotros no tenemos un modelo todavía de cultura en nuestro país para el manejo de estas herramientas. Entonces, con esos ejemplos lo que quiero decir es, hay muchas situaciones inciertas que estamos manejando, fíjese, problemas actuales con ideas del pasado. ¿Qué soluciones vamos a darle? Pues no lo vamos a poder solucionar. Entonces tenemos que hacer cambios paradigmáticos. Entonces la prospectiva nos ayuda a eso. Nos ayuda a poder visualizar ese grado de incertidumbre y lo más importante, lo que se viene, los datos de ambigüedad. ¿Cómo vamos a manejar esos escenarios de ambigüedad? Mire, ya vamos a cumplir 200 años de la independencia del Perú. Mire, ¿qué hemos hecho para este país? Prácticamente estamos repitiendo lo que pasó hace 200 años. Más corrupción, ¿no? Seguimos en la pobreza, ¿no? Poco desarrollo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra para las próximas generaciones? Tenemos que innovar la sociedad. Y hay procedimientos, yo tengo mucha confianza en esto, ¿no? Bueno, y este modelito que estamos presentando, ¿no? Es el modelo justamente de laboratorio de prospectiva tecnológica para la innovación sostenible, ¿no? Es una interacción, miren, de básicamente 4, podríamos decir, ¿no? Áreas de conocimiento, ¿no? Por un lado viene la prospectiva, que viene a ser la herramienta, como les decía, de auscultar el futuro, ¿no? Hay que estar imaginándose ese futuro deseado. Ahora, aquí en nuestro Perú tenemos una cultura milenaria. Por ejemplo, en los pueblos hacen las fiestas costumbristas. ¿Cómo funciona? Seguro todos ustedes lo conocen. Se proyectan para el año siguiente, ¿no? Nombran un mayordomo, ¿no? Y él dice, voy a hacer la mejor fiesta lo que ha hecho este mayordomo. Y empieza a imaginar cómo va a ser esa fiesta. Y todos los otros colaboran, todos contribuyen de una u otra manera. Y la fiesta sale un ganar-ganar, todos ganan. Ese, por ejemplo, es una construcción social de futuro, que tiene que ver con una herramienta de prospectiva. Pero está de manera todavía no sistemática, ¿no? Ese conocimiento nosotros deberíamos apropiar. Ahora, si vemos, por ejemplo, lo que hicieron en Caral, es impresionante. 5.000 años atrás, ellos ya dominaban el efecto Venturi, ¿no? Dominaban el efecto de la pirólisis en la preparación de sus alimentos. En construcciones, bueno, recién se está descubriendo. Ya conocían el algodón, por ejemplo, ecológico, que recién hoy día es un boom. Entonces, eso quiere decir que nosotros somos herederos de una gran cultura. Lo que pasa, el principio de identidad nos los han cortado, nos los han castrado, y eso es un gran tema que tenemos que nosotros reconceptualizar en la educación. Entonces, hay una agenda
prospectiva de ciencia y tecnología que tenemos que nosotros incorporar para ir construyendo esos escenarios de futuro. Y eso tiene que ver, ¿no?, con esta área estratégica. Yo lo simplificaría, ¿no? Hay que correr rápido, pero sabiendo a dónde vamos a llegar. Y por otro lado, tenemos nosotros el emprendimiento. Esto sí es algo que creo que no estamos... El peruano es un emprendedor por naturaleza. Mira, el profesor, hay un profesor de la Universidad Cayetano Heredia, está haciendo una investigación, el doctor López está haciendo una investigación del gen del emprendimiento del peruano. Y ha avanzado mucho en sus investigaciones. Si se secuencia el gen y nosotros nos identifica que tenemos ese gen, yo creo que con la neurociencia, o sea, incorporando lo que se llama la neuroeducación, cambiaríamos mucho, ¿no?, la realidad de nuestro país. El peruano es emprendedor por naturaleza, pero es un emprendedor solitario, es un emprendedor que solo hace todo, nadie lo ayuda y va en contra inclusive de la realidad. Entonces, eso tenemos que desarrollar sistemáticamente en la universidad. En la universidad no hay cursos de emprendimiento. Mira, yo fui presidente de una comisión de una nueva universidad, la Universidad Tecnológica del Cono Sur, del sur de Lima, está en Villa Salvador, no sé si ustedes la conocen. En esa universidad, cuando me dieron la responsabilidad, en todos los cursos que creamos, pusimos 20 cursos de emprendimiento, desde el primer ciclo hasta el último ciclo de forma transversal. ¿No? Créanme, la primera promoción que salió de esta universidad, créanme, todos son chicos innovadores. Ahora, ¿por qué lo hicimos? ¿Qué cosa es Villa El Salvador? No es un pueblo autogestionario, emprendedor que ha venido de diferentes lugares de nuestro país. Claro, entonces ese valor que tiene nuestro pueblo muchas veces no lo utilizamos. Y ¿sabes? Le voy a contar qué pasó. Yo presenté el proyecto pues a esa época que estaba la Asamblea Nacional de Rectores y me hicieron un juicio. ¿Por qué? Porque me iba contra la ley tradicional que se había creado, porque me decían, crean las universidades, pero tienen que tener las especialidades, las clásicas, abogacía, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, las clásicas. Pero cuando hicimos un estudio prospectivo, ¿no?, en la zona, tú le preguntas a un chico qué quiere ser, le va a decir igual que mi papá, pues si mi papá juega abogado, yo quiero ser abogado, ¿no? Pero el mercado ya no pide abogados, pues. Entonces hicimos un estudio a profundidad con expertos y salió otras carreras, ingeniería de la madera, por ejemplo, ingeniero del diseño industrial. Entonces cuando nosotros lanzamos esas carreras, dijeron, usted se ha ido contra la ley y me hicieron un juicio. Pero felizmente lo gané el juicio, ¿no? Y esa universidad tiene otro nuevo concepto ahí en su programa de desarrollo institucional, ¿no? Y estoy seguro que esto va a ir desarrollándose paulatinamente en el tiempo. Entonces, el tema del emprendimiento para mí es un tema clave. Y el otro tema es que el peruano, y la mayoría que salimos de las universidades, como yo siempre digo, ¿no?, somos muy doctos, pero pocos de hacer, no sabemos hacer. Entonces, hay que generar una visión más praxeológica, y eso tiene que estar en el diseño curricular, en la formación. El día viernes me toca exponer, yo voy a exponer un poquito más el tema cómo hacer esta relación de formación profesional e innovación. Y bueno, entonces, estos tres, si nosotros lo integramos, surge este nuevo laboratorio que no hay en las universidades todavía. En la UNI todavía hay laboratorios de física, de química tradicionales. Pero ¿qué nos dicen las tendencias? Nos dicen hoy día los chicos tienen que saber nanotecnología, biotecnología, infotecnología y cognostecnología. Todavía no se dice nada. Ahora, la combinación de eso es lo que se llama la singularidad del conocimiento, la singularidad tecnológica, y eso es lo que es la tendencia. Entonces, ¿para qué futuro estamos preparando a nuestros chicos? ¿No? Ok, continúa. Bien, más o menos este es el esquema del proceso de cómo hacer este laboratorio de prospectiva, ¿no? Lo primero que hay que hacer es una prospectiva para la innovación. Aquí este proceso es lineal, ¿no? Pero en realidad en la práctica no es tan lineal, sino que es helicoidal, ¿sí? Luego hay que hacer una priorización crítica. Si ustedes recuerdan, en el esquema de Finlandia se hacía una priorización crítica y sí, efectivamente, ¿no? No puedes trabajar sobre todas las variables. Tienes que determinar aquellas que tienen un alto impacto. Luego, el asesoramiento multinivel, porque es necesario que
todos los stakeholders colaboren en su nivel de trabajo, ¿no? En su nivel de participación, en su instancia. Y luego, finalmente, la hoja de ruta, ¿no?, para su implementación. Como conclusión, primero, obviamente el Perú invierte muy poco en investigación y hay que mejorar ello, ¿sí? Un dato curioso que no está acá: Suiza tiene 17.000 investigadores con presupuesto para investigación por millón de habitantes. Miren la gran diferencia, ¿sí? El mejor ubicado es Brasil con 2.500 en esta zona geográfica. Y Suiza tiene 17.000. Obviamente es el número 1 en el ranking de la innovación. El Perú es un país cuyo desarrollo en innovación no va a la par con su desarrollo macroeconómico, ¿no? Hoy en día, sin embargo, ya estamos viendo que ese desarrollo macroeconómico se está desinflando. Ha habido un incremento reconocido de la pobreza, aunque en realidad nunca hemos dejado los verdaderos valores de pobreza, ¿no? Lo que se hizo fue cambiar la regla de evaluación, y en los gobiernos anteriores, en los dos últimos gobiernos anteriores, se hizo una validación de que había habido una reducción de la pobreza, cosa que es mentira, ¿no? Y finalmente en este gobierno ya se ha tenido que aceptar de que efectivamente hay un retroceso. Cada vez hay más pobres. Luego, el modelo de gestión de innovación expuesto por Finlandia, por el VTT, para la Comunidad Europea es el más completo que hemos podido encontrar. No hemos encontrado uno mejor expuesto. Y finalmente, cualquier propuesta para la gestión de la innovación debe contemplar la aplicación de prospectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la aplicación de la disciplina de la prospectiva implica el hecho de que exista consenso hacia dónde se quiere ir. Y si existe consenso, evidentemente todos van a empujar hacia esa dirección el carro, ¿no? A diferencia de si no hubiese el consenso necesario, ¿no?, donde todo el mundo tira para su lado, ¿sí? Y por otra parte, la prospectiva nos permite analizar esas variables que de repente no tienen mucha proyección de incidencia, pero sin embargo en el futuro pueden aparecer y cuyo impacto es brutal. No es grande, sino es brutal. Puede cambiar todo el sistema. Bueno, la gestión de la innovación debe incluir los múltiples actores de la sociedad. En prospectiva hablamos de la cuádruple hélice del desarrollo, ¿no? Son los 4 bloques: academia, poder político, el sector empresarial y la sociedad civil organizada, como el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, ¿no? Recomendaciones. En ese contexto, obviamente, el país tiene que invertir mucho más en investigación, en innovación, implementar una política pública que defina bien la participación de los actores estratégicos y promover, soportar e impulsar el desarrollo de la innovación del país mediante la implementación de laboratorios de prospectiva. Como ya habíamos visto, la conclusión de Solocop es de que necesariamente para llegar a niveles de desarrollo necesitamos hacer estudios de prospectiva respecto de las variables críticas de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Ahí están mis datos. Bueno, los datos de Edwin no hubo tiempo de colocarlos, pero ya creo que todos conocen al profesor Edwin Destre en la UNI, archiconocido. Muchas gracias por su atención.